Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompañan al estudio de la parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la parashá Bereshit. La palabra Haftará viene de la palabra patar, que significa salir, despedirse, soltar, estirar. También hace referencia a nacer, porque un recién nacido se despide de la matriz de su mamá para empezar a vivir. Siendo así, empecemos. Aunque la porción de esta Haftará empieza en el verso 5 del capítulo 42, todo el capítulo 42 es conocido desde la antigüedad como el capítulo del siervo de Adonai. Y con esto se despliega un paralelismo maravilloso por las escrituras. El verso 5 hace referencia a la creación de lo existente, uniendo esta porción con los primeros versos de la Torá. Pero este verso no lo está citando el profeta para narrar los hechos de la creación, sino para manifestar el poder del Rey del universo, del Creador de lo creado, para citar la gloriosa majestad, poder y autoridad del dueño de todo. Por lo cual, el verso cita que fue Yahvé quien creó todo, y no hay otro igual a él. Así dice Yahvé Elohim, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que andan por ella. Yo soy Yahvé, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. En donde dice luz para las naciones, en hebreo dice Leor Goim, como luz para los gentiles. Estos gentiles principalmente son el mismo pueblo de Israel que se unieron con las demás naciones, perdiendo de vista su genealogía, su procedencia y por ende perdieron de vista quién era su Elohim, enceguecidos por su propio camino. Por eso el siguiente verso dice lo siguiente: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Este verso nos lleva directamente a Isaías 61:1. El Espíritu, el poder de Adonai Yahvé está sobre mí, porque me ha ungido Yahvé para traer las buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y claro que sí, esto nos lleva directamente hacia Lucas 4, donde Yeshua proclama las palabras del profeta concluyendo con la frase: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Casi las mismas palabras que se dan en el verso 9 del capítulo 42 de Isaías. Vean que ya sucedió lo que una vez se predijo, y ahora yo predigo cosas nuevas. Se las anunció antes de que surjan. Definitivamente todo nos lleva a Yeshua, nuestra salvación y liberación. Es más, al profeta Isaías se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento, el profeta mesiánico. Y no por nada se gana este apelativo. Ahora que tenemos claridad sobre de quién se está hablando en esta Haftará, vale la pena que nos devolvamos al verso 5, en donde empezamos a estudiar. Pues este verso nos lleva al primer capítulo de Bereshit. Dice así: Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. Si ya viste el video de las curiosidades de la parashá, entenderás esto con mayor profundidad. Si no lo has visto, pausa este video y ve inmediatamente a verlo, para encontrar juntos esta conexión milenaria. Por la primicia creó Elohim los cielos y la tierra. La primicia de la creación es Yeshua. Esto lo encontramos en el primer capítulo del libro de Yohanan, es decir, de Juan. Bereshit allá adabar. Ve adabar allá im a Elohim. Ve adabar allá Elohim. En el primogénito era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Uaya Bereshit im a Elohim. Él era en primicia con Elohim. Akol niya al yadav. Uviladav lo niya kol asher niya.
Todo fue hecho sobre su brazo, y sin su brazo nada de lo hecho hubiera sido hecho. Bo ayu Jaim Jaim, ayu aor livnei a Adam. En él era la vida, y la vida era la luz de los hijos de los hombres. En él era la vida, y la vida era la luz. Así como el profeta Isaías afirmó, en él estaba el ser luz a los gentiles, Leor Goim, luz para ese Israel que dejó de ser por ir a gastar su herencia entre las naciones, pero iba a retornar a los brazos de su padre. Hablando del principio y del Ruach de Adonai sobre el siervo de su majestad, sobre el Mashiach de Israel, vamos al principio de este capítulo. Vamos a Isaías 42:1. Sabemos que hemos puesto demasiados versos en hebreo, pero son totalmente necesarios para poder ver las conexiones con mayor detalle. Vamos a ir fracción por fracción. En Avdi et Mahbo Bejiri. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido. Ratzeta Nafshi, en quien mi alma se complace. Este fragmento hace referencia a cuando Yeshua entró a las aguas y la gran voz dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto es magnífico, porque hasta ese momento ningún ser humano había sido llamado hijo de Elohim. Por entendimiento, solamente Adán fue un hijo directo de Elohim. El resto de la humanidad serían llamados los hijos de los hombres, en hebreo Benei Adam. Pero esta es la primera referencia directa de un hijo de Elohim, dejándonos ver una naturaleza superior, una naturaleza primigenia, antes de la caída del hombre y del alejamiento de la naturaleza celestial por causa de la muerte. Por esa razón es maravilloso que por medio de su nombre podamos ser llamados hijos de Elohim, hijos de Dios, ya que por el pecado en el Edén habíamos perdido ese derecho. Ahora, por medio de Yeshua somos hijos, somos herederos de un futuro con Él, porque por medio de Él no somos más llamados hijos de Adán o hijos de los hombres, porque no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Este tema es muy amplio y digno de estudiar a profundidad, pero esto será en otra ocasión. Sigamos con el verso 1 de Isaías 42. Natati ruji alav, he puesto mi espíritu, mi poder sobre él. Una vez más está la referencia de Isaías 61 y Lucas 4. Indudablemente está hablando sobre Yeshua. Mishpat lagoim yotzi. La mayoría de versiones dice, él traerá juicio a las naciones o él traerá justicia para las naciones. Pero la palabra clave en este verso es la palabra mishpat. Él traerá el reglamento. Los mishpatim son conocidos como las leyes con alma. Son aquellas leyes que tienen que ver con el buen trato con mi prójimo. De esa palabra viene la palabra shoftim, jueces, haciendo referencia a los jueces defensores de Israel. Sobre el correcto significado de la palabra mishpat tenemos varios estudios que te dejaremos en el primer comentario de este video. Básicamente, un mishpat no es un juicio, es un tipo de mandamiento que procura el bien de mi prójimo. Siendo así, este verso cuando dice mishpat lagoim yotzi, está diciendo, él traerá mandamientos de bienestar a los goim, a los gentiles, a las naciones. El verso 2 dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Mateo citó este pasaje de Isaías después de hacer notar que el Salvador mandaba a las multitudes a que no proclamaran las sanidades que efectuaba, pues el suyo no era un reino terrenal, en el que su voz y sus obras y maravillas tuvieran que ser proclamadas públicamente, sino que era un reino celestial. El verso 3 nos deja ver la mayor prueba de amor de Yeshua, el Mesías, sobre los suyos. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En tiempos antiguos, las cañas se usaban para muchos propósitos, pero una vez que una caña estaba cascada o doblada, era inútil. A menudo, un pastor hacía de una caña un instrumento como una flauta y tocaba música suave en ella para pasar horas y calmar a las ovejas. Cuando la caña se ablandaba o se agrietaba, ya no producía música y el pastor la quebraba y la desechaba. Cuando una lámpara se quemaba hasta el extremo de la mecha,
esta solo echaba humo sin producir ninguna luz, puesto que tal pábilo que humea no servía para nada. Se apagaba y se desechaba exactamente como la caña rota. La caña cascada y el pábilo que humea representan a las personas cuyas vidas están destrozadas y gastadas, listas para ser descartadas y reemplazadas por el mundo, puesto que ya no producen música ni dan luz. La sociedad desecha a los débiles e indefensos, los que sufren y los cargados. Estos eran el tipo de personas que los romanos descartaban como inútiles y que los fariseos despreciaban como algo sin ningún valor. La tendencia natural del ser humano es destruir. Los niños pequeños a menudo pisan un bicho solamente por el gusto de matarlo, o rompen un hermoso brote justo antes que florezca, arrancan la rama de un árbol solo por el gusto de hacerlo, y lanzan una piedra a un pájaro solo por verlo alejarse volando o caer al suelo. En una escala aún más destructiva, los adultos se devoran y menosprecian entre sí en negocios, sociedad, política y aún hasta en la familia. La naturaleza del hombre pecador es destruir, pero la naturaleza de Elohim es restaurar. Yahvé no quebrará ni apagará ni siquiera al más pequeño de los que acuden a él, y da serias advertencias a quienes lo hacen. Yeshua dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En las manos del Mesías, la caña cascada no se descarta, sino que se restaura, y el pábilo que humea no se apaga, sino que se vuelve a encender. Y la parte final del verso 3 dice así: Leemet yotzi mishpat. Traerá la verdad del mishpat. Estos son los que vimos anteriormente, los mandamientos con alma. Traerá el verdadero significado del mishpat. Esto lo vimos cuando Yeshua dijo lo siguiente: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguno te pone pleito por quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Yeshua vino a restaurar la comunión con nuestro prójimo. Yeshua es la Torá viviente. El verso 4 nos deja ver de nuevo su gran amor por su pueblo. Lo igee velo yarutz, at yashim baaretz, mishpat ultorato iim, y a Jelú. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra su mishpat, sus mandamientos de honra al prójimo, y su Torá esperarán las islas. La palabra im traduce islas, y es que tiene todo que ver, porque el reino del norte ya se había ido a cautividad, y en el territorio dado a Israel no hay islas. Entonces esta profecía hace referencia directa a las personas de su pueblo que no estaban presentes en la tierra prometida. Tratar al prójimo como a ti mismo te acerca demasiado al Padre justo, porque lo que Él quiere es que sus hijos, los hijos llamados por medio del que primero fue hijo, se amen los unos a los otros. Este es el principio del retorno. Nosotros, que antes fuimos gentiles, que fuimos parte de los expatriados del pueblo, porque desconocíamos de quién éramos hijos, pues los hijos se comportan como dice su padre, y claramente nosotros estábamos lejos de su Torá, pero que por medio de él, del primogénito de la creación, hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros, aunque pensemos un poco diferente. Nosotros somos hijos de un mismo Padre, y Él ha planeado todo con antelación para podernos llevar al mundo venidero, después del último Sukkot de la humanidad, entrando con Él a un Shemini Atzeret eterno. Nos recogerá de todas las islas y de todas las costas e iremos con Él hasta el lugar que Él creó para nosotros, el Edén. La promesa eterna nos espera. Ámense los unos a los otros. Recuerden que todos estamos en este camino, pero a algunos llamó antes, a otros después y a otros llamará en la última hora. Pero todos tenemos por pago el mismo denario. Hoy nosotros estamos aquí, pero en un futuro habrá una nueva generación de personas apasionadas por aprender y será nuestra responsabilidad
enseñar con amor, con el debido mishpat y no con un corazón enaltecido. Esa es la única forma de llegar a Él. Porque, ¿cómo podemos amar a Elohim que no vemos si aborrecemos a nuestro prójimo que sí podemos ver? Shalom Alejem.